Hola, buenas noches. Estamos en Todos Somos 132 en Rompeviento Televisión por Internet, un programa más de esta nueva emisión del movimiento. Hoy vamos a hablar sobre lo que pasó en la última Asamblea General Interuniversitaria, además de que traemos como invitada a esta Purificación Carpintero para que nos platique su perspectiva sobre los medios de comunicación. Comenzamos. Hola, pues bienvenidos. Mi nombre es Iván Benumea, me acompaña Alfredo Lecona. Otro programa más, creo que ya que es el séptimo. Sí, séptimo. Este proyecto que empezamos hace algunas semanas. Como les decía, hoy vamos a hablar sobre lo que pasó en la Asamblea General Interuniversitaria, que ahora a partir de la última asamblea se cambia el nombre a Asamblea Nacional 132. Alfredo estuvo por ahí. ¿Por qué no mejor nos cuentas qué pasó? Pues sí, Iván, buenas noches. Ahí estuvimos en la UACM San Lorenzo Tezonco el pasado fin de semana y bueno, fijamos nuestra orden del día como tradicionalmente se hace, en donde hicimos un amplio balance político sobre la situación nacional, en primer momento, sobre la situación del movimiento y sobre la situación de la cual salió el movimiento tras la Convención Nacional contra la Imposición. ¿Y qué les podemos decir? Que fue muy nutrida la participación, fue muy rica el compartimiento, cómo compartimos experiencias entre los distintos voceros, entre las distintas personas que estuvimos ahí también como observadores. Y pues dentro de todo, de lo más que más se habló en San Lorenzo Tezonco, fue sobre este resurgir del movimiento a través de la participación de las personas. Creo que tras las movilizaciones del 2 de octubre, tras las movilizaciones del 15 de septiembre, ha habido muchísima participación, hemos regresado a las calles y bueno, el 132 se ha notado que ahí está. Como bien mencionabas, lo más importante, de las cosas más trascendentes, fue que debido a este análisis que hicimos sobre la inclusión de distintas asambleas barriales y populares, la Asamblea General Interuniversitaria ha abandonado esa denominación para convertirse en una Asamblea Nacional Yo Soy 132. Pretendiendo que el nombre signifique que el movimiento está abierto a la pluralidad, a otro tipo de asambleas que no sean estudiantiles, porque ya hay muchas que están ingresando a la asamblea, bueno, lo que era la Asamblea General. Y en fin, tengo entendido que se creó una comisión de organización, se discutieron otros temas para la organización del movimiento. Eso va a pasar a las asambleas locales. Estén pendientes de lo que se publique en la página oficial del movimiento, que es yosoy132media.org, y entre otros temas surgió algunas acciones centrales, ¿no? Algunas acciones que las asambleas locales llevaron a la discusión. Por ejemplo, está la protesta sonora del Global Noise, que es una iniciativa que se da a nivel mundial. En distintos países se va a dar una protesta masiva en contra, lo veo así por lo que he visto en las redes sociales, en contra de la situación mundial, ¿no? O sea, cada zona, cada país tendrá sus distintos problemas y enfocará esas protestas en lo que a ellos les parezca. Y bueno, Yo Soy 132 Internacional, creo que es la que está impulsando esto, nos invitó y la cita es en el Monumento a la Revolución este sábado. Ahorita les vamos a pasar un video, esperen un tantito. ¿Y qué más, Alfredo? Pues las mesas de trabajo. Es eso sí, de los puntos también a destacar. El día de mañana en la Facultad de Economía nos daremos cita diversos voceros, diversos observadores del movimiento, de distintas asambleas, para trabajar y determinar muchas cosas muy importantes sobre las mesas de trabajo. Como ustedes saben, hay dos mesas que ya están funcionando correctamente, que son la Mesa de Democratización de los Medios y la Mesa de Migración.
El objetivo, y tras una discusión que se dio en la propia Asamblea General Interuniversitaria, nos dimos cuenta que teníamos que nutrir de contenido político las diversas acciones que hemos estado emprendiendo. Ese es el motivo principal bajo el cual se sustentan la creación de las mesas de trabajo. Entonces la cita es mañana en la Facultad de Economía a las 4 de la tarde. Posgrado de Economía. En sí. posgrado. En CEU, Ciudad Universitaria. Pues, ¿qué te parece si mandamos al video de una vez? Pongan mucha atención a los datos que aparecen en este video. Es una propuesta internacional y pues esperamos contar con su asistencia. Es global. Regresamos con Purificación Carpintero. No se vaya. Gracias por estar con nosotros. El primer punto de nuestro programa de lucha es democratización de los medios de comunicación y difusión. Ya hemos hablado de esto anteriormente. Hoy, para darle continuidad a esta línea editorial, nos acompaña Purificación Carpintero. Purificación Carpintero es actual diputada por el Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados y ha sido reconocida por tener una labor fundamental en el sector privado como alta ejecutiva de empresas multinacionales como en México, en Estados Unidos y Brasil. Tiene una amplia trayectoria en telecomunicaciones, fue funcionaria federal. Purificación, sin más, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Para mí un placer, Muchas gracias. Mi querido Iván, Iván el Terrible. Así es, yo mero. Muy bien. ¿Y tú, Alfredo, qué eres? Yo abogado, bueno. No, también, tú es terrible también. No, más Iván que yo. Pues muchas gracias por estar aquí, de verdad. Un placer para mí estar con ustedes. Y te invitábamos porque sabemos que eres tienes gran trayectoria en este tema de telecomunicaciones, medios de comunicación, y juegas un papel muy importante en la agenda social de esta demanda, digamos, ¿no? Que es la democratización de los medios de comunicación. Y en ese sentido, nos gustaría comenzar preguntándote, digamos, lo más básico, que sería, ¿cuál sería tu diagnóstico sobre los medios de comunicación en este país? ¿Qué significa esta concentración? ¿Por qué tenemos tanto aquí y por qué en otros países no existe eso? ¿O en qué medida existe eso en otros países? En fin, algo muy general que pudieras aportarnos para iniciar la discusión. Yéndome al origen, estamos hablando de que aproximadamente en los 50, a comienzos de los 50, aparecen las concesiones de los canales de televisión que son otorgados como concesiones graciosas por parte de los presidentes, y en ese momento se otorgan el canal 2 a Rómulo O'Farrill, que en realidad era el testaferro de Miguel Alemán, el expresidente en ese momento. Se otorga otro canal de televisión a Camarena, que precisamente se considera el inventor de la televisión a colores. Se otorga otro canal a Grupo Monterrey, se otorga otro canal, en fin, se otorgaron diferentes canales
que poco a poco se fueron consolidando porque se dieron cuenta de que, era muy difícil para ellos sobrevivir o compitiendo. Porque primero había una poca penetración de lo que eran aparatos de televisión en las casas o en los hogares. La publicidad en realidad no era fácil venderla, porque como ustedes saben, la televisión abierta, la televisión gratuita, digámosle así, pues vive en la medida en que pueden tener patrocinadores o anunciantes, ¿no? Entonces no estaba todavía muy arraigado esta cuestión de los anunciantes y no podían generar los suficientes ingresos para poder, pues obviamente, financiar el costo de la producción de los contenidos. O sea, es decir, esta programación que nosotros estamos haciendo tiene un costo, ¿no? Generalmente quienes participan reciben honorarios, los camarógrafos, todos los técnicos, todos reciben pues un pago y por ello pues al final de cuentas se tiene que cobrar. El hecho es de que eventualmente se fueron consolidando y formaron lo que se llamaba el Telesistemas Mexicanos, que eventualmente se transformó en Televisa. Era un grupo que pues simplemente consolidó a todos estos canales que estaban distribuidos en una sola, una sola empresa. Y era la única, y era la televisora que al final de cuentas era la televisora que estaba alineada en una especie de contubernio con el Estado. Y no hablemos con el Estado más bien, sino con el sistema. Tenemos que entender que en México el sistema era equivalente al Estado, es decir, el sistema priista, el sistema de control político, era el Estado o equivalía al Estado, ¿no? ¿El mejor soldado del PRI? Bueno, pero esa frase del Tigre Azcárraga en realidad es una frase muy afortunada porque, ¿qué iba a decir? ¿Yo controlo al sistema? Es obvio que en esta relación simbiótica que había entre la televisora, Emilio Azcárraga y los presidentes, pues el Tigre sabía que los presidentes iban y venían, duraban 6 años, pero él se quedaba ahí. Y los presidentes también lo sabían. Entonces, el Tigre Azcárraga, digamos, el papá, y estamos hablando ya que él es el que realmente empieza a entender el poder y el peso político que tienen los medios de comunicación masiva, hasta porque efectivamente ya para la década de los 70, que es cuando muere, digamos, el Emilio Azcárraga original, efectivamente se empieza a percibir el poder mediático, la capacidad que se tiene de manipular la información, porque al final de cuentas tú puedes relatar un mismo hecho de tal manera que tú puedas hacer que la opinión de quienes te escuchan sea adversa a ese hecho o sea favorable a ese hecho. Y bueno, yo hablaba en uno de el último de mis artículos, mis colaboraciones desde el Reforma, de la capacidad precisamente de utilizar estos medios masivos de comunicación como medios de propaganda, y que a través de estos medios de propaganda tú puedes insertar y formar conciencias de poblaciones enteras. Y hablaba de que en su época, estamos hablando de Goebbels, en la época nazista, el ministro de propaganda, logró inclusive convencer a un pueblo tan educado como lo era el pueblo alemán de esa época, que si hoy es educado, imagínate en esa época, ¿no? Tan educado que logró transformar esa mentalidad para realmente hacerlos verdaderos autómatas que seguían los principios y se dejaban matar y morían como moscas en estas batallas y hacer atrocidades como las hicieron, simplemente y en ese momento Goebbels nada más tenía radio, ¿no? La radio y el cine. Entonces yo me imagino lo que Goebbels podría hacer si es que además hubiera tenido la televisión, hubiera podido hacer. Pero esa capacidad de manipulación es una capacidad que evidentemente tiene una posibilidad de exponenciarse al infinito en el momento en el que tú tienes una televisión o la capacidad de transmitir vía televisión, y en la medida en que más y más y más y más hogares van incorporando la televisión en su día a día. Se dan cuenta del poder. Quiero decirte que hoy por hoy, en 93% de los hogares en México hay una televisión, y que generalmente lo que sucede es que la televisión se prende
y se utiliza casi como compañía. La televisión está prendida. Y aunque tú no estés realmente viendo la televisión se mantiene prendida y tú estás escuchando lo que está diciendo la televisión hasta de forma inconsciente. Entonces, evidentemente, tú estás recibiendo, es un constante recibir mensajes de los cuales probablemente tú ni siquiera estás atento, pero que te están mandando mensajes. Tiene una capacidad de, efectivamente, trastocar tu conciencia, de manipularla. Y aunque, por ejemplo, volviendo, por ejemplo, al tema del soldado del sistema, porque no dijo del Estado, yo soy un soldado del sistema. En realidad lo que estamos hablando es de que no, el sistema en realidad estaba basado, la capacidad del sistema de manipular y de hacer pensar de que éramos un país democrático, de que las acciones de los presidentes eran transparentes, de que las elecciones se llevaban en paz, de que México era el país de la democracia, era a través precisamente de la televisión. Voy a interrumpir ahí tu comentario. Tenemos que irnos a un corte. Gracias, Camindero. Pongan atención al video por favor, de la Asamblea de la Ibero. Es una opinión de Lorenzo Meyer que amablemente nos brinda un espacio. Ahorita regresamos. Un actor inesperado, bienvenido, que puede tener unas posibilidades realmente atractivas en el proceso político, pero va a depender de que no se desanime y que no pierda la energía. La Secretaría, diría yo, de Educación Política y Sentimental de México. El año en que fracasó el proyecto de Gómez Morín, en que no estuvieron a la altura los panistas de la responsabilidad que buscaron, y la buscaron con las uñas. El 2006 queda como un punto de interrogación. ¿Ganaron? Cuando tuvimos las primeras elecciones modernas, para llamarlas de esa manera, fue en el inicio del siglo XIX, cuando la Constitución de Cádiz, producto a su vez de una gran crisis en Europa y en España, pues creó la ciudadanía. Por primera vez los habitantes de lo que hoy es México eran ciudadanos e iban a votar. Y la verdad es que fue un experimento muy breve, no duró mucho, pero interesante. Sí se votó en libertad y resulta que ganó la oposición. Por eso el virrey ya no volvió a hacer elecciones. De entonces a la fecha, lo que se ha acumulado son 2 siglos de manipulación de las elecciones y de falta de credibilidad. Es un problema endiabladamente complejo, porque entre más pasó el tiempo y se hicieron elecciones, don Porfirio hacía elecciones. Después de la Revolución vinieron con toda puntualidad las elecciones, cada 4 años primero, cada 6 años después, y el calendario se respetó perfecto. Lo que no se respetó es el contenido. Eran elecciones sin contenido, elecciones sin credibilidad. Entonces, en la cultura cívica de los mexicanos está ya como un gene el desconfiar de la honestidad de todo el proceso electoral. Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Puri, nos comentabas sobre la historia de... Sí, bueno, les decía yo que al final de cuentas el Tigre Azcárraga siempre se dijo soldado del sistema, pero en realidad era un contubernio, es decir, había una relación simbiótica en donde, bueno, había un dame-doy, ¿no? O sea, si tú me das, yo te doy. Y ciertamente los privilegios que el Estado o el sistema priista le daba al Tigre eran equivalentes a los que el Tigre le daba al Estado. Siempre recordaremos qué tanto descrédito tuvo, e inclusive la falta de credibilidad que tenía Televisa en lo que se decía. Porque pues al final de cuentas sabían que lo que decía en ese entonces Jacobo Zabludovsky, que era digamos,
el López Dóriga de esas fechas, pues al final de cuentas era cuestionable, sabían que era simplemente el boletín oficial que le pasaba el gobierno de lo que se quería decir. La situación podría haber cambiado y la verdad es que sí cambió con este proceso de transición a la democracia, que yo creo que es una transición que continúa. Es decir, yo no creo que nuestra democratización ya haya concluido, por el contrario, creo que nos falta muchísimo para conseguirla, pero creo que comienza en el momento en el que precisamente el PRI pierde la mayoría en el Congreso en 1997, en donde de repente Televisa se empieza a dar cuenta de que, caray, ya no solamente está el presidente, y ya no es que ni siquiera dependa del presidente para poder obtener prebendas o privilegios, sino que existen otros jugadores en las cámaras, ¿no?, que pueden inclusive darle privilegios, mayores privilegios si se acerca. Entonces empieza un proceso en donde ya no nada más es el Ejecutivo el que le puede dar prebendas y privilegios, sino que otros jugadores pueden también ser un factor. Y empieza una especie de además competencia, a ver quién me da más. Y Televisa adopta esta posición de, si tú me das apoyo, yo te voy a ayudar en los procesos electorales. Hasta concluir en el 2000. Yo creo que el periodo de 2000 al 2006, con Vicente Fox, fue de un entreguismo total hacia Televisa. Las concesiones, digamos, las dádivas que se le dieron por Vicente Fox, y que, muchos le atribuyen a Martita Sagún, y que yo no dudo, pero empezando por el hecho de que, las televisoras tenían esta obligación de dar el 12.5% del tiempo para tiempos oficiales, ¿no? En 2002 simplemente, y por cierto, hoy es el 10º aniversario de que les eliminan ese 12.5% de obligación que tenían que darle al Estado. O sea, ceremonia luctuosa, efemérides triste, ¿no? Deberíamos estar de luto, ¿no? El hecho es de que no solamente les quita esa carga a las televisoras, sino que les da la ventaja de poder cobrarle al Estado por toda la propaganda oficial que se hace. O sea, todos estos programas que cuando anuncian de que el presidente de la República ha construido todas estas cuestan al Estado. Estamos hablando de que, no estoy, más o menos de los datos que yo recuerdo, estamos hablando de que en este sexenio, nada más en inversión para estar publicitando lo que está haciendo el gobierno, se llevan invertidos más de 40,000 millones de pesos en publicidad oficial. O sea que no solamente dejaron de tener ese 12.5% de tiempo que ya ahora reciben del gobierno cerca de 40,000 millones de pesos. ¿Pero eso para Televisa o para no. ¿Todo eso para Televisa? Todo eso es publicidad oficial que se ha dado a las televisoras por ese tiempo. Entonces, primero está el decretazo del 12.5%, esto en 2002. Las concesiones de Televisa y Televisión Azteca tenían vencimientos del 2003 al 2009. Pues resulta que en 2004, Vicente Fox, bajo el argumento de sacar una política para la transición a la televisión digital terrestre, entonces les prorroga, sin ningún tipo de contraprestación a cambio, las concesiones gratis, o sea, no tienen que hacer, oye, como vamos a transitar, te voy a prorrogar hasta el 2021 tus concesiones, te las renuevo y te las mando hasta el 2021. Pero por si no fuera poco, dice, y además te voy a dar, por cada concesión de televisión que tengas, te voy a dar otra concesión, para que transmitas lo que transmites en tu concesión original, en televisión, en digital, tu misma programación. O sea, que le duplica por 2 las concesiones que tenían. Pero por si eso no fuera poco, entonces en 2006 dice, y por cierto, tú Televisa que tienes, por cierto, televisión, cablevisión, no solamente te voy a permitir que continúes prestando servicios de televisión de paga, sino que además ahora también te voy a permitir que tú puedas competir en telefonía y en transmisión de datos. Pero no te preocupes, no van a poder competir contigo porque el que puede competir, que por cierto es Telmex, ese no puede porque fíjate que tiene que reunir toda esta lista de requisitos
y hasta que no cumpla con estos requisitos no va a poder entrar a competir. O sea que embárrate lo que quieras, coge lo que quieras, Okay. que ahí te va. Entonces, ese fue el entreguismo de Vicente Fox. Y el- Pero bueno, quiero decirte, imagínate nada más el entreguismo ya de los candidatos presidenciales en el 2006. Resulta que en pleno proceso electoral, estamos hablando del mes de inicios de febrero, el Consejo de Administración de Televisa convoca a los entonces candidatos presidenciales a que vayan a comparecer ante el Consejo de Administración a Valle de Bravo. Y bueno, Famoso no hubo... encerrón de Valle Sí, de Bravo. y entonces fueron todos. Digo, no invitaron a Campa porque la verdad no fue porque no lo invitaron. Pero ahí estuvo Andrés Manuel López Obrador, ahí estuvo Felipe Calderón, ahí estuvo Roberto Madrazo, y todos ellos estuvieron en sesión. Curiosamente, por cierto, un mes y medio antes de que fuera votado ya en el Senado la gloriosa Ley Televisa, Sí. que fue la última gratuidad que les dio precisamente a Vicente Fox, ¿no? Sí. Entonces ya con la Ley Televisa, pues ya cerraba el sexenio habiendo pues entregado todo lo que se le hubiera imaginado a Televisa. Pero bueno, la verdad es que en el sexenio de Felipe Calderón no han cantado nada mal las rancheras. Yo digo que se ha entregado más en este sexenio que lo que se entregó en el de Fox. Sí, eso Era también difícil, ¿eh? Venía otra pregunta, ¿cómo fue la administración de Calderón? Se desperdició muchas oportunidades. Creo que todos los países han avanzado, bueno, muchos países han avanzado conforme a las tendencias tecnológicas, ¿no? O sea, las telecomunicaciones van creciendo a manera exponencial y México sigue estancado por la política nula de Felipe Calderón. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, yo creo que tenemos un serio problema. Hemos llegado al punto en donde México se ha ido o ha aplicado el neoliberalismo, o más bien ha justificado su falta de actuación en la aplicación de una política neoliberal que es totalmente opuesta a lo que realmente sería inclusive, ¿no?, la más liberal de las propuestas de Adam Smith. O sea, de eso te lo puedo asegurar. Porque Adam Smith reconocía que había precisamente problemas en el libre mercado y que había la necesidad de que existiera un Estado rector cuando la mano invisible del mercado no pudiera surtir sus efectos. Aquí simplemente no hay visión de Estado. Yo creo que nunca hubo ni siquiera la preocupación de decirle qué es lo que México necesita en el sector de las comunicaciones. ¿Qué es lo que México necesita? ¿Cuál es la visión? ¿Dónde México? ¿Hacia dónde tenemos que ir para poder competir? Entonces a lo único que se dedicaron es a estar viendo cómo se peleaban los que le iban a Televisa o Televisa, ¿no?, con los que le iban a Telmex con Telmex. Y lo que tenemos aquí precisamente es que son el feudo de los de Telmex o Telmex, ¿no?, y el feudo de los televisos, con dos señores feudales que de alguna manera dicen, no, es que yo quiero todo el reino, porque ya ahora son dos feudos que se han unificado, y entonces están peleando para ver quién va a ser el rey. Y la verdad es que es casi como decirte, aquí todo el mundo tiene que tomar partido. Es casi como decir, o te vas con melón o con sandía. Es casi como decir, oye, ¿sabes qué? O le vas al Chapo o le vas a los Zetas, ¿no? O sea, llegamos al absurdo de tener que tomar partido, y lo tomó. O sea, este gobierno tomó partido por Televisa y obviamente en contra de Telmex. Sí. Sin tener que preguntarse, bueno, con independencia de si es melón o sandía, ¿qué es lo que le conviene al país? ¿Hacia dónde tenemos que ir? ¿Cuál es el plan que va a llevar a México a donde nosotros tenemos que estar para poder competir? Y tú estabas ahí, tú estabas cercana en algún momento como subsecretaria de Comunicaciones. Yo fui y subsecretaria de Transportes. Comunicaciones precisamente de septiembre de 2008 y en enero, finales de enero del 2009, renuncio. 5 meses. Precisamente porque yo hice un planteamiento, propuse un plan de 6 medidas que iba específicamente con el foco de, oye, tenemos que tener una visión de Estado, en esa visión de Estado tenemos que corregir todas estas anomalías para poder efectivamente llegar a un objetivo final. Ese plan...
Perdón, carpintero. Vamos a otro corte. El segundo bloque de este video de más de 131 son Asamblea de la Ibero. Ahorita regresamos. El papel que jugaron los medios de comunicación masiva en la elección es un papel muy peculiar. No todos los países tienen lo que México padece, que es la existencia de una poderosísima cadena de televisión que nació a mediados del siglo pasado y nació cuando el sistema autoritario mexicano estaba en su momento cumbre. Ha ido evolucionando esas empresas hasta convertirse realmente en una dominante que es Televisa, pero en este proceso siempre se alió con el poder, es parte del sistema autoritario priista. Cuando este sistema lo necesitaba, los medios de comunicación, todos, radio, periódicos, pero en particular la televisión, se subordinaban a las necesidades del sistema, es decir, a la voluntad presidencial, y eran instrumentos de quien tenía el poder del sistema. Cuando las cosas parecieron cambiar, cuando en el 97 y en el 2000 el PRI se vio obligado a dejar la presidencia, entonces ocurrió algo muy curioso. El poder político antes mandaba sus instrucciones a los medios. Ahora los medios parecieran haberse independizado del poder político y estar en la posibilidad de imponer sus condiciones al poder político, pero en cualquiera de las dos circunstancias, la antigua o la nueva. El punto es que no hay una pluralidad de medios que lleve a lo que la democracia idealmente necesita: información diversa, relativamente objetiva, para que el ciudadano común y corriente tome su decisión con información. Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Purificación, nos comentabas desde tu experiencia, falta una visión de Estado. Fue muy evidente lo que, según nos comentas, lo que entregó Fox, lo que se entregó en el sexenio de Vicente Fox. ¿Y en el de Calderón? Bueno, como te dije, Calderón tomó partido, ¿no? En esta guerra del Chapo contra los Zetas, no sé quién es el Chapo, con melón o con sandía para no ser políticamente correctos, ¿no? Tomó partido por Sandía, suponiendo que Sandía es Televisa. Y bueno, mira, nada más en este sexenio, nada más y nada menos, empezamos con que se aprobó precisamente, fíjate que eso no sé, TVI, creo que la aprobación de la compra de Cablevisión de Monterrey, de Francisco González, Pancho González, que es el dueño de Grupo Milenio Televisión, que es de las cuestiones que sorprenden, porque mucha gente dice, oye, Milenio Televisión por lo menos es menos, digo, no es tan oficialista. No, pues sí, son los socios de Televisa, pues sí. Por Dios. Sí. Pero bueno, compró el 50% de TVI de Monterrey, o Cablevisión de Monterrey. No solamente eso, se le autorizó, y esto es la Comisión Federal de Competencia, la compra de Cable Más, que es la segunda empresa cablera. Y esto sin considerar que que Televisa es dueña de Cablevisión aquí en la Ciudad de México y todo el área metropolitana, y que además hasta el 2008 era el único prestador de servicios de televisión de paga vía satelital, o sea, Sky. Entonces era el único competidor de TVI de Monterrey, el único de Cable Más, y les autorizaron, siendo el único competidor, la compra. Pero y en ese contexto, o sea, yo no sé cómo se puede justificar la Comisión Federal de Competencia con la compra de Cable Más. Cable Más era el principal accionista, y es el principal accionista de una empresa que se llama Productora y Comercializadora de Televisión, que es la que compra todos los contenidos de Estados Unidos y las distribuye entre todas las empresas cableras para que... Y esto se hizo originalmente porque, pues, cómo competían con Cablevisión, que era fuerte. Entonces, como Cablevisión compraba paquetes,
para que los otros cableros no tuvieran que pagar tan caro, entonces se concentraron todos ellos y compraban. Bueno, pues ahora resulta que la empresa que supuestamente era para neutralizar el poder de compra de Televisa y poder competir, la compró Televisa, dejando a los cableros que no son parte, digamos, de esta alineación con Televisa en total desprotección. Pero por si eso no fuera suficiente, se preparó esta licitación, ¿se acuerdan de la licitación 21 y el escándalo? Que era en asociación con Nextel. Pero en el medio de todo esto que entró Televisión Azteca, que bueno, yo no le resto inteligencia a Ricardo Salinas, que francamente es un maestro, y empezó con todos estos cuestionamientos, armó un escándalo con respecto a la licitación 21, metió pleito jurídico, lo cual le dio la excusa a Televisa para echarse para atrás del acuerdo que traía con Nextel, de comprar el 30% de las acciones de la licitación, del 30% de Nextel, que había participado en la licitación y se habían hecho de las frecuencias de la licitación 21. Y entonces dijeron, híjole, no, como es tanto los problemas legales, fíjate que siempre no. Sí. Y empezaron las negociaciones entre Televisa y Televisión Azteca y se dio la fusión para precisamente poder comprar el 50%, para que Televisa comprara el 50% de Iusacell. Sí. Anatema de los anatemas. Estaban tan preocupados del escándalo que eso pudiera surgir, que empezaron a trabajar en toda una estrategia mediática para comprar plumas. Sí. Y las compraron, ¿eh? Claro que para cuando, Grano Chapa salió con un artículo al respecto, bueno, lo bombardearon, dijeron anatema, claro que no, por supuesto, este es un mentiroso, y lo exhibieron y lo expusieron. Después se le agradeció, ¿no? Después le dijo, nos dio la idea. Él fue el que nos dio la idea. Mangos, o sea, la verdad es que estos señores crearon toda esta circunstancia para después tener precisamente la posibilidad de comprar, o más bien de convertirse en socios. Dos, que deberían ser rivales acérrimos, claro. Resulta que ahora dicen que son rivales en televisión abierta, cosa que nunca ha sucedido. Ahora ya son socios. Sí. Socios y además únicos, que van a poder tener lo que le llaman el quadruple play, que es decir, no solamente telefonía, internet y televisión, y movilidad, sino también televisión, porque ahora me pregunto, ¿quién otro va a tener contenidos para transmitir en televisión si los de los contenidos son ellos? ¿Y eso lo consideras una transgresión a la libertad de expresión en este país, que exista de por sí más concentración mediática? Pero por supuesto, yo no sé cómo se atreve la Comisión Federal de Competencia, o cómo se atreven los consejeros o comisionados de la Comisión Federal a seguir en sus puestos. Yo le hubiera renunciado hasta por vergüenza. Sí. En serio. Y mira que le tengo aprecio a Eduardo Pérez Mota, pero la verdad es que es injustificable lo que está sucediendo. Claro, luego sale a decir, no, pero es que hay que licitar la tercera cadena de televisión. Señor, a ver, ¿por qué en el caso de Teléfonos de México les dicen, no, tú no puedes entrar a competir con Televisa y las cableras hasta que no cumplas estas obligaciones, ¿no? Hombre, me parece maravilloso. ¿Por qué no hicieron lo mismo con las televisoras? Sí. No, ustedes no pueden asociarse hasta que no haya competencia. Desaparece el Estado. ¿Por qué este doble trato? Es como la máxima juarista esta que dicen, ¿no? Al amigo justicia y gracia, al enemigo la ley a secas. Sí. O sea, ¿cuál es el significado que en un caso se condicione y digas, no, tú no puedes entrar, y en el otro caso digas, ok, tú, pero si te portas mal te lo quito? Perdón, Televisa ha incumplido todas y una de las condiciones que le ha establecido la Comisión Federal de Competencia cada vez que compra una empresa. Y no ha sido sancionada una sola vez. Purificación. ¿Y cómo limitar? No sé si sea legislativamente o mediante políticas públicas. Bueno, tú sabrás la respuesta. ¿Cómo limitar de algún modo esta concentración mediática? ¿Cómo hay acciones precisas. Y yo estoy totalmente comprometida. La verdad es que busqué el poder participar y formar parte del Congreso de la Unión, porque estoy convencida que el poder de las televisoras es tanto que hemos llegado a un extremo. Y van a decir que esto suena ridículo, pero dentro de lo que es teoría política aplica a la perfección. Hemos llegado al extremo en donde ya tenemos un golpe de Estado. Te voy a explicar por qué digo yo eso.
existen poderes formales del Estado. Estos poderes formales están legitimados porque es precisamente a través de una ley, la ley máxima, la constitución política, aquello que nos dice que nosotros nos conformamos, nosotros soberanos, individuos soberanos con capacidad de autodeterminación, hemos decidido organizarnos y gobernarnos a través de la constitución de tres poderes que se van a balancear en términos de sus facultades para que ninguno de estos tres poderes de alguna manera sea tan poderoso que absorba a los otros. Un poder que se va a dedicar a hacer leyes, otro poder que se va a dedicar a ejecutar esas leyes y hacer que se cumplan, y otro que hacer que se cumplan. Entonces, de repente, resulta que surgen poderes que no están consignados o que no están regulados o legislados, es decir, que realmente son más poderosos que los poderes formales, que los poderes formales quedan supeditados a ellos. Y esto es una cuestión que ha sucedido a través de la historia, es decir, puede haber un rey, pero el rey, al final de cuentas, si está supeditado eventualmente, por ejemplo, a un obispo, que el obispo tenía más fuerza que el propio rey, pues al final de cuentas el poder real era el obispo o era la iglesia y podía deponer al rey, podía excomulgar al rey y podía generar una guerra civil, ¿no? El hecho es de que hoy por hoy el poder de los medios masivos de comunicación es tan grande que ha sometido a los poderes formales. Sí. Ha sido tan grande que la manipulación ha permitido inclusive la construcción de imágenes de políticos que han llegado, o que inclusive, lo que ustedes como movimiento han precisamente impulsado, a decirnos quién va a ser presidente de la República. Sí. Y entonces, mi cuestionamiento es, la inversión que se ha hecho simplemente en este proceso electoral, a lo mejor no las pudiéramos haber ahorrado. Pues mejor que nos digan las televisoras quién quieren de presidente y ya está. Sí. Sin tanto gasto. O sea, si la verdad es que ya son ellos los que determinan quiénes van a presidirnos, y no son ellos los que determinan qué diputados nos van a representar, porque ya tienen su telebancada, porque el Partido Verde, para todos los efectos prácticos, es una creación de Televisa y de las televisoras, y solamente está en el Partido Verde aquellos que son personeros de sus intereses, y además son capaces de censurar y vetar a personajes que obviamente han frenado los intereses de las televisoras, como Javier Corral, que ni siquiera le permitieron entrar como integrante a ninguna de las comisiones, ni la de radio y de televisión, ni la de comunicaciones. Sí. Bueno, y que además es muy probable que ese sea mi caso también en la Cámara de Diputados, sí, y que no tengo ni siquiera aire en pantalla, ni Javier Corral. Pues claro, están censurando y vetando todo, tienen controlado, hay un golpe de Estado. Lo que estamos viendo es simplemente lo que ellos nos permiten ver, claro, y la realidad es lo que ellos quieren que nosotros veamos. Claro. Todo lo demás no existe. Yo soy un holograma. Claro, y muchas veces se escudan en el mismo argumento de la libertad de expresión, ¿no? Porque muchas críticas que se le hacen al movimiento al exigir que existan estos tres sectores, que son garantizar la existencia de tres sectores, que son tanto el comercial, con claras limitaciones, el ingreso del sector social comunitario, y regular de manera más clara el sector público y estatal. Y te decía que muchas de las críticas al movimiento es que nosotros pretendemos que Televisa y TV Azteca transmitan lo que nosotros como movimiento queremos ver, que cambien el contenido de su programación, y al momento en que esta crítica se le hace a Televisa, ellos lo toman como una violación de su libertad de expresión. ¿Me explico? Entonces, creo que de lo que se trata es de pues por lo menos generar las condiciones para que estos tres sectores existan en nuestro país. ¿Tú crees viable esta existencia? ¿O crees necesaria que esto exista? Perdón, sí. Lo respondes después del corte, por favor. Regresamos.
Rompeviento es un proyecto de televisión por internet que enfoca su trabajo en la investigación, análisis y difusión de los acontecimientos más importantes con un enfoque crítico, responsable y plural sobre la realidad política, económica, social y cultural de México y el mundo. En Rompeviento pensamos que los medios de comunicación no solo deben ser informativos, también deben ser reflexivos y por tanto formativos. En Rompeviento creemos en la subjetividad de la objetividad. Por tanto, centramos nuestro interés en expresar diversas maneras de informar y analizar la situación nacional e internacional sobre la base de la construcción de una credibilidad ganada a pulso todos los días, con veracidad, ética, compromiso e integridad en los contenidos informativos y en la reflexión de los mismos. Seguimos platicando con Purificación Carpintero, nuestra invitada del día de hoy en Todos Somos 132. Te preguntamos, Purificación, ¿cómo es que ha sido atacada esta propuesta que plantea el movimiento? ¿Cuál es tu perspectiva? Fíjate que, y seguramente lo habrán leído porque Sí. la verdad yo les eché todas columna? las porras del mundo a través de mi columna. ¿El siguiente jueves? La verdad es que el siguiente jueves, ¿no? Ujú. Esto fue precisamente hace un mes, ¿no? Aproximadamente. Cosa Sí, de- sí. Cuando ustedes anunciaron precisamente esta propuesta de 6 puntos que traen Ujú. en relación Son precisamente a lo que serían los ejes de la discusión. los ejes de ¿no? discusión, Ujú. ¿no? Nada Eje más. de discusión de la parte mediática, y que yo aplaudo, y no puedo más que coincidir con esos ejes que ustedes proponen, y que la verdad es que trabajando en esos ejes, porque de alguna manera yo llevo trabajando en esto desde hace mucho tiempo, Sí. o sea, recuerden, inclusive, curiosamente, el plan que yo le propuse a Calderón y que pues evidentemente fue el plan que desató el que yo tuviera una serie de conflictos que me propiciaron mi renuncia Ujú. y obviamente toda la persecución política que vino después. También eran 6 puntos, muchas coincidentes, pero bueno, Ujú. esto me da la pauta para decirles, se los aplaudo. Yo creo que estos son los ejes en los que tendríamos que basarnos. Ujú. A mí me gustaría muchísimo tener la oportunidad de aterrizarlos. Claro. Y una de las cuestiones que yo creo que tendríamos que hacer es, yo hoy tengo la oportunidad de ocupar una curul dentro de la Cámara de Diputados. Es decir, yo soy orgullosamente representante de la Sierra de Santa Catarina en Iztapalapa, pero no solamente represento a la Sierra de Santa Catarina en Iztapalapa, sino represento a todos los mexicanos, porque como diputada federal tengo también la representación de todos los mexicanos. Pero como yo, habemos muchos diputados que estamos verdaderamente conscientes de la necesidad de atender estas demandas que ustedes tienen. Muchos en los que creemos, que estamos convencidos que ustedes han formado historia, crearon historia y que movieron efectivamente el resultado de las elecciones pasadas. Ujú. Que afortunadamente fue su movimiento el que no le dio al PRI la mayoría absoluta en el Congreso que hubiera permitido pues simplemente que pues, los otros partidos políticos no pudieran ni siquiera jugar un papel, cosa que bueno, no necesariamente es totalmente Conquista. el caso, porque lamentablemente creo que ya están comprados diputados Ujú. de otros partidos, como es la vieja práctica y la vieja usanza. Pero el hecho es esto, ustedes ya hicieron historia y tienen un compromiso y una obligación moral para con el país de continuar haciéndolo, porque lo han logrado. No pueden parar, tienen que seguir, pero creo que su etapa es ya de interfaz directa con los poderes formales. Ok. Desconocer a estos poderes informales
para entrar directamente en contacto con los poderes formales del Estado. Son ustedes los que, vamos, tienen que quitarle legitimidad a los otros para hablar con quienes sí tienen el poder. ¿Quiénes van a poder en última instancia modificar nuestra realidad? El legislativo. El ejecutivo no lo podrá hacer. El ejecutivo, te voy a decir qué pasó en Estados Unidos. AT&T en 1982, bueno, era el monopolio de las telecomunicaciones en Estados Unidos, hasta que en 1982 el juez Green, de la justicia americana, determinó que era un monopolio y que lo iba a partir en pedacitos. Dado lo cual dijo AT&T, no, espérate, yo mejor te digo cómo me partes. Partieron a la empresa en 10 pedazos, 9 operadores locales y un operador de larga distancia. Así hizo con la industria, se hizo con la industria química, así se ha hecho en Europa, así se ha hecho. ¿Qué impide, por ejemplo, que en México no se diga, oye, ¿por qué Televisa tiene que tener 4 canales? Sí. ¿Por qué no le dejamos a Televisa un canal y que otras 3 empresas tengan canales? ¿Por qué Azteca tiene que tener 3 canales, 2 que se le concedieron y otro que se robó? ¿No? Sí. O sea, ¿por qué no los partimos? ¿Por qué no ponemos a competir? Como sabemos que esa no es nuestra realidad, porque ni en China, perdón, en China a lo mejor sí lo hacen, pero digo, está en bielorruso, digamos, de que pudiéramos llegar a hacer. Lo que sí podemos hacer es tomar una serie de medidas desde el legislativo, siempre y cuando nosotros, como diputados, tengamos precisamente esta imposición, esta fuerza de una sociedad que nos los exija y que nos demande. ¿Y cómo construirla? ¿Cómo construirla con esto? Que además lleva tiempo, ustedes, ¿no? Señores sí. Y señoras, y jovencitas y jovencitos, ¿no? Ustedes son los que tienen que de alguna manera demandar y exigir. Y tenemos que tener un debate. Y tenemos que decir, mira, esto es lo que podríamos hacer y cómo lo podemos hacer. Y yo lo que hago y lo que les convido es, yo les decía, esta es la primera vez que yo tengo la oportunidad de tener una conversación con representantes del Yo Soy 132. Y lo digo con mucho gusto porque yo no he querido tener contacto con ustedes, o no quise tener contacto con ustedes antes, porque yo no quería de ninguna manera hacer que ustedes que como movimiento se vieran politizados, ni tampoco quería que de alguna manera mi participación se viera como una especie de tratar de inmiscuirme, ni que ustedes me consideraran como una persona que estaba tratando de manipularlos. Que eso empezó desde el día 1, pero entonces, ese ataque de los medios desde el día así 1, es, sí. Entonces lo que yo quería evitar, este es mi primer contacto con ustedes, pero creo que ya es hora, y creo que ya es hora y que lo hagamos abiertamente. Sí, señores, somos aliados, ustedes quieren lo mismo que queremos muchos, sí. Yo entre ellas, que queremos los de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, incluyendo a Leida Calleja, su presidenta, y todos los miembros, y estamos desde Daniel Jiménez Cacho, y muchos de los entregantes, Virgilio Caballero, ¿qué te puedo decir? Raúl Trejo del Abre, está Javier Corral, el insigne, estoy yo, estamos muchos que queremos efectivamente impulsar esto. Yo te aseguro que hay muchos que estarán opuestos y que son muchas las plumas pagadas, porque son sí. Muchas las plumas pagadas que hablarán en contra y que hablan en contra mía y que hacen desplegados públicos, que cada vez que sacan un desplegado, por ejemplo, en contra de Carmen, yo le digo, otra medalla más, ¿no? O sea, me encantan los desplegados sí. En contra mía. Digo, ya, yo los enmarco y toda la cosa, ¿no? Sí. Pero bueno, lo que les estoy diciendo, este es el momento, señores. Sí, ustedes tienen la capacidad, los convido y los conmino a que ustedes sean los que establezcan esta relación formal, oficial, con los poderes formales del Estado, que ustedes convoquen a los diputados para que nos sentemos y empecemos a trabajar en medidas que efectivamente provoquen lo que yo le llamo la pluralización de los medios, y que yo supongo que es lo mismo que ustedes llaman democratización. Claro. Ahora, hay una cuestión, ¿no? O sea, estos planteamientos son muy, muy fuertes. Creo que todos entendemos que se ha perdido el reconocimiento a los que son nuestros representantes, o los que parece que son nuestros representantes en el Congreso, dado a que pues nunca han respondido como la gente espera, ¿no? Este mensaje que tú mandas el día de hoy, pues es claramente de habemos quienes estamos fuera de la dinámica partidista, quisiera quizás decirlo de alguna forma, que no obedecemos a intereses propios o intereses consolidados. Sabemos todos que hay una telebancada,
que quisiera yo pensar que hay una contratelebancada, que hay gente que está en oposición a todas estas cosas que se nos quieren imponer, ¿no? Pero cuando lo primero que volteamos a ver es a una oposición, o lo que buscamos es una oposición a todo esto, de repente encontramos a un Alejandro Puente. De repente también dentro de las fuerzas que parecen ser de oposición hay personas que pareciera que no van a responder a estas negociaciones. Gracias a Dios no llegó el puente. Sí, no ¿Estaban así? Se quebró el puente. Pero sí. Bueno, no, señores, a ver, les estoy diciendo, yo tengo la enorme convicción, porque así me lo dijeron los dirigentes del PRD, de que a mí se me dio la posibilidad de contender por una diputación, porque ellos saben que es indispensable una reforma estructural a todo lo que son los medios de comunicación. Si no, no me hubieran, ¿por qué me van a dar espacio a mí? Esta reforma... Yo no soy perredista, no estoy afiliada a ningún partido político, entonces, ¿por qué me iban a dar espacio? La razón por la que me dieron este espacio es porque, como especialista reconocida dentro de este sector, y con una agenda conocida, el hecho de que yo entrara al Congreso me daba la oportunidad de efectivamente llevar a esto como una de las reformas. Yo sé que el PRD está comprometido con ello. Y sé, muchos de mis compañeros, que están verdaderamente entregados y comprometidos a llevarlo a cabo. Pero no solamente quiero decirte que el PRD está comprometido. Sí. Sé de muchos otros en otros partidos que también lo están. Sí. Porque he tenido la oportunidad, y aquí al final de cuentas ese es el juego de la política. Tienes que construir alianzas, porque al PRD solo no le alcanza para poder realmente llevar a cabo reformas. Las reformas que se requieren vamos a necesitar de construir las mayorías. ¿Y cómo las vamos a construir? Primero, buscando los aliados, personas que voten a conciencia y no por consigna, dentro de los otros partidos. Pero señores, son ustedes los que tienen que manifestar la voluntad ciudadana y crear esa conciencia y decir, ¿saben qué? Si no, se los vamos a cobrar. Y es que yo creo que esa conciencia y esa protesta ya está desde hace mucho tiempo, pero la han ignorado todo. No, creo que se hizo por primera vez manifiesta con ustedes. Sí. Pero esa conciencia que se hizo antes de las elecciones, de alguna manera no se ha vuelto a manifestar, ni con la contundencia ni con la precisión. Sí. Y por cierto, esa contundencia que tuvieron antes de las elecciones nunca se ha visto cristalizada en relación a un poder formal del Estado. Esta es la oportunidad, y por eso es que les digo, señores, los convido, los conmino a que entonces ustedes exijan y demanden de la Cámara de Diputados y del Congreso de la Unión que sean el Congreso el que tome las medidas necesarias de conformidad con un acuerdo mutuo para llevar a cabo las reformas que se requieran para la democratización de los medios. Por supuesto, y la deliberación en este proceso en una democracia es vital para sacar adelante al país. Se nos acabó el tiempo, muchas gracias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ahí está la invitación para todos ustedes. Les recordamos que el correo electrónico de este programa es todosomos132@rompeviento.tv. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Recuerde que si ardemos juntos todos somos 132. Buenas noches.